Amados hermanos, abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 8 al 12. Vamos a dar continuidad al mensaje de la semana pasada. Y si lo encuentra, si puede ponerse sobre sus pies, como reverencia a la palabra. Amén. ¿Está conmigo? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 8. Al 12. ¿Está conmigo? Amén. Bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribiendo Pablo, hermano, a la iglesia de Roma, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto, dice, a todos vosotros, de que vuestra fe, dice, se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros, dice, y a mí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que nos das el privilegio, Señor, de poder estar aquí en tu casa, Señor. Alabando, Señor, tu nombre, Señor, cantando, Señor, a ti, Padre. Y muy importante, Señor, poder exponernos, Señor, a la poderosa palabra tuya, Señor. Por eso, de esa manera, Señor, queremos que tú nos ayudes, Señor, y que podamos sujetar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a lo que es la bondad de tu palabra, Señor, y que a través de ella, Señor, puedas hablarnos profundamente al corazón, Padre, y que podamos caminar, Señor, como tú deseas, Señor, que tu iglesia camine en este día, Señor. Te pido que tú toques mi garganta y que me puedas ayudar a predicar tu palabra, Señor, como debe de ser. Y orando también, Señor, por mis hermanos, Señor, si vienen con alguna necesidad, algún cansancio, Señor, alguna enfermedad. Padre, estamos delante de ti, Señor, al Dios creador, Señor, al Dios sanador, Señor, al Dios proveedor, al Dios salvador, Señor. Y a ese Dios es al que nosotros el día de hoy nos rendimos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Bueno, desde la semana pasada comencé a hablar del título de mi sermón, es Evidencias de un creyente genuino, ¿verdad? Y solamente, hermano, para pensar un poquito, ¿qué tan importantes son las evidencias? Por traer un ejemplo, solamente hay personas que no creen, ahora que en muchas iglesias se celebra lo que es la Semana Santa y se habla de la resurrección, la crucifixión y resurrección de Cristo. Y mucha gente atea, hermano, dice, bueno, realmente no sabemos si realmente existió Cristo, ¿verdad? Y para ellos pudiera ser solamente un pensamiento o una idea, pero hay evidencias de la existencia de Cristo. Hay documentos, hermano, históricos, aún fuera del cristianismo, que avalan de la existencia de Jesús, de su muerte y de su misma muerte. Hay documentos, hermano, hay documentos arqueológicos encontrados que evidencian de la existencia de Cristo. Entonces, para nosotros es importante las evidencias. Amén. Para nosotros, hermano, es muy importante las evidencias. De la misma manera, en la vida de las personas, en las personas también es muy importante las evidencias de quiénes son ellas. Simplemente para pensar en algo, cuando nosotros vamos a aplicar a un trabajo, bueno, en el trabajo, en las entrevistas, a uno le piden evidencias de quiénes somos. ¿Es así? ¿Sí? Nos piden evidencias de nuestras capacidades. Entonces, las evidencias son importantes. De la misma manera, hermano, dentro de nuestra vida cristiana, hermano, de esa relación que nosotros hemos aprendido a tener con el Señor, las evidencias también son muy importantes. ¿Quién es el que está dentro de mí? ¿Quién domina mi vida?
es lo que va a surgir una evidencia para que la gente vea al Creador a través de la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, estoy leyendo esos textos y mirando la vida del apóstol Pablo, en estos pasajes, hermano, podemos ver cuatro evidencias de un líder, de un pastor, de un guía auténtico. Cuatro evidencias de un creyente genuino. Y aquí en esta escritura, hermano, podemos ver al apóstol Pablo con la evidencia de la gratitud. La semana pasada hablamos de la gratitud y de la devoción. Son evidencias que podemos ver a través de la vida del apóstol Pablo. La evidencia de la gratitud, la evidencia de la devoción, la evidencia de la sumisión, ¿verdad? Del sometimiento. Y también una evidencia que es muy importante en la vida de todo creyente, una evidencia que tengamos una actitud de edificarnos mutuamente. No somos llaneros solitarios, Dios no nos ha creado para vivir cada quien por su lado. Dios nos ha llamado a vivir en una comunidad, y dentro de la comunidad debemos de tener esa evidencia, debemos de tener ese deseo de edificarnos mutuamente a través de el don que el Señor nos ha dado. Y la semana pasada, hermano, solamente rápidamente para mencionarlo, hablaba de la evidencia de la gratitud. Y yo quiero preguntarle una vez más, ¿cómo está la gratitud en su vida? ¿Qué es por lo que usted da gracias a Dios todos los días? ¿O le da gracias a Dios todos los días por lo que usted tiene? Y también por lo que no tenemos, porque también esas son bendiciones. El apóstol Pablo, hermano, tenía un profundo agradecimiento a Dios, principalmente por su propia salvación. Él sentía agradecimiento porque Dios lo había salvado, Dios lo había rescatado. También Pablo, hermano, se sentía agradecido por la salvación de todos los creyentes. Y yo preguntaba la semana pasada, ¿nos sentimos agradecidos de estar en una comunidad de fe? ¿Estamos agradecidos de que el Señor salvó a los hermanos que tenemos alrededor de nosotros? ¿Sentimos agradecimiento sobre ello? Y también Pablo, hermano, sentía un profundo agradecimiento al mirar el crecimiento de los hermanos en la fe en las respectivas iglesias donde él visitaba. También hablamos, hermano, de la evidencia en el apóstol Pablo, la evidencia de la devoción. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre devoto a Dios. Tenía una devoción profunda para Dios. En el versículo 9 dice, porque testigo, dice, me es Dios a quien sirvo. Esta palabra servir, Pablo servía, hermano, desde que conoció a Dios. Le sirvió devocionalmente, le sirvió fervientemente, le sirvió apasionadamente. Pablo aprendió a vivir y a morir para Dios. Era un hombre de devoción, fue un hombre de entrega completa a Dios. Pablo, hermano, fue un hombre piadoso, buscador, amante de la presencia de Dios. Pablo, un hombre de oración, oraba a Dios e intercedía por todos los hermanos. Ahí es donde podemos ver, hermano, la evidencia de una persona genuinamente creyente, en la evidencia de la devoción. Las evidencias, hermano, hablaba de que las evidencias son como nuestras credenciales delante de todo el mundo. Tu evidencia de quién eres tú, de qué es el carácter que te caracteriza. Ese es tu credencial de quién está dentro de ti. Y en esta tarde, hermano, quisiera ir al tercer punto, que es la obediencia de la sumisión. Un poquito complicado el concepto de la sumisión, porque para el hombre natural, hermano, para el hombre que no tiene a Dios, es muy difícil, hermano, es muy difícil someterse, porque a nadie le gusta someterse. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermano, parte del pecado que vive en el hombre, hermano, es el deseo de la autoridad, de controlar, ¿verdad? Pero dice Pablo en el versículo 10, si usted lo mira, si usted mira el versículo 10, dice Pablo, rogando,
Pablo le rogaba a Dios para poder hacer algo que él deseaba hacer. Y si algo deseaba Pablo, hermano, en esas escrituras, era visitar a la iglesia de Roma. Él no conocía a la iglesia de Roma, solamente por cartas, solamente de oído conocía, pero él sabía que era una iglesia que había abrazado la fe, y que estaban creciendo en el amor de Dios. Pero dice Pablo, dice, rogando, dice, que de alguna manera, dice, tenga el fin, dice, por la voluntad de Dios. Y usted va a mirar en las cartas de Pablo que es muy común esta frase, por la voluntad de Dios. Pablo no se movía si no era por la voluntad de Dios. ¿Y por qué hacía eso Pablo? Porque Pablo entendía muy bien el concepto de sometimiento, de someterse a Dios. Pablo, hermano, fue un líder, fue un mentor para muchos, fue un pastor, fue un hombre osado, fue un hombre valiente, fue un hombre con autoridad. Pablo fue un hombre que tenía un autoconocimiento saludable. Pablo sabía bien exactamente quién era él, cuáles eran sus capacidades. Tenía un autoconocimiento saludable. Pero también, hermano, Pablo tenía una actitud, o en su actitud podemos mirar la evidencia de una sumisión totalmente a Dios. Desde que empieza la carta de los Romanos, comienza la carta diciendo, Pablo dice, siervo de Jesucristo. Y hablamos de esto, hermano, de que un siervo, cuando miramos a un siervo, un esclavo, el esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo vivía para su dueño. Él no podía decir si sí o no, él solamente necesitaba obedecer. Y Pablo se consideraba a sí mismo, hermano, como un esclavo de Jesucristo. Él tenía, hermano, bien claro de que su vida, hermano, de sometimiento a Dios era apasionada y era voluntaria. Por la voluntad de Dios, esta frase, y encontré esta parte que en el griego la voluntad de Dios dice Deo volente, y es interesante porque se dice que en los tiempos, en los 1300, alrededor de los 1400, cuando escribían aquellas cartas en latín, en aquel tiempo, cada vez de que escribían la carta, que la carta llevaba el propósito de esa carta, siempre al final era firmada con Deo volente, que significaba si Dios quiere, si Dios quiere. Y esta frase, hermano, es muy importante para usted y para mí. Porque ¿cuántos de nosotros, hermano, cuántos de nosotros vivimos una vida y cuando vamos a realizar algo, cuando queremos tener un deseo de realizar algo para Dios o algo personal, ponemos primeramente a Dios en nuestras vidas y podemos decir, Deo volente, si Dios quiere lo voy a hacer, si Dios quiere yo voy a ir, si Dios quiere yo lo voy a realizar. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, tenemos esa evidencia de esa sujeción constante y voluntaria voluntaria de nuestra ser a las soberanas intenciones de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hermano, de que todo lo que hacemos primeramente va con la voluntad del Padre? El día viernes tuve que salir a la iglesia, aquí afuera de la iglesia, para decirle a dos jovencitas que tenían que meterse al santuario porque ya era tarde y estábamos durante la vigilia. Y es una actitud, hermano, es una actitud muy juvenil, ¿verdad? O de adolescencia. Y le digo a las señoritas, mija, mira, tienen que meterse y jugar adentro, por favor. Y una niña se me quedó viendo como diciendo, no quiero hacerlo, no me dijo nada. Pero la otra jovencita sí me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y es una pregunta, hermano, es una pregunta muy común en los adolescentes, ¿no le parece? Que uno trata de decirles algo porque uno ya sabe qué es lo mejor para ellos o qué es lo mejor en esa situación. ¿Y cuál es la respuesta de un adolescente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que en realidad, solamente la respuesta debería de ser, sí, Señor. No porque uno es autoritario, sino porque uno sabe que en el lugar donde están, no es el lugar más adecuado para que ellos estén. Y esa actitud, hermano, de adolescencia, muchas veces la llevamos también en la vida adulta.
que muchas veces, hermano, queremos hacer cosas y las queremos hacer porque las deseamos, queremos hacerlas por muchos motivos, pero jamás escuchamos la voz de Dios que te dice, que nos pregunta, ¿realmente tú crees que es mi voluntad lo que quieres o lo que estás haciendo? Y de repente si logramos percibir algún susurro del Espíritu Santo que nos dice, espérate, eso no es correcto. Volteamos como el adolescente y ¿qué le decimos? ¿Y por qué? ¿Verdad? Tenemos todavía, hermano, muchas veces tenemos esa actitud del adolescente de preguntarle al Señor, ¿y por qué, Señor, por qué no puedo hacer lo que quiero hacer? Inclusive empezamos a sacar motivos para hacer lo que yo quiero hacer sin saber o sin tener la seguridad de que es la voluntad de Dios que uno realice ciertas cosas que queremos hacer. ¿Verdad? Entonces, la sumisión, hermano, es un concepto que parece ir en contra de la naturaleza humana. No nos gusta someternos a la autoridad, no nos gusta someternos a nadie. Y si nosotros como creyentes, hermano, miramos la sumisión como algo negativo, entonces, ¿cómo podemos someternos a un Dios que no estamos mirando, que no estamos escuchando, que no estamos teniendo conciencia de que Él está presente en nuestras vidas día y noche, todos los días, por todo el año, toda nuestra vida? El Señor está presente y nosotros no podemos ser capaces, hermano, de entender que una evidencia de un creyente, hermano, es el sometimiento total a Dios. Si nosotros pudiéramos vivir, hermano, con esa evidencia en nuestras vidas, otra cosa sería. Otra cosa sería en nuestras vidas. Otros serían los resultados que nosotros tendríamos en nuestras vidas y también en nuestros ministerios. La sumisión, hermano, es un concepto que parece ir en contra de la naturaleza humana, pero sin embargo, vemos la necesidad, hermano, de la sumisión. Es una necesidad en todos los aspectos de nuestra vida. Imagínese usted, yo no sé cuál calle para usted es la más concurrida o cuál intersección, pero imagínese, hermano, que no tuviéramos que someternos a la luz cuando se pone en amarilla y después en roja. ¿Qué sería? Si la gente diría, a mí no me importa la luz roja, la luz amarilla y la luz roja, ¿qué pasaría? Sería un caos, ¿verdad? Sería un caos con grandes consecuencias. Bueno, ese ejemplo, hermano, que es un ejemplo pequeño, ese es un ejemplo que podemos llevar a cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Saber, hermano, que la sujeción, el sometimiento a lo que Dios dice, es una necesidad para nosotros. No es una imposición, hermano, es una necesidad. Yo necesito, hermano, aprender a sujetarme primeramente a Dios. Y yo necesito aprender a sujetarme a las personas que están a mi alrededor. Es una necesidad porque es un principio importante para poder vivir en comunidad. Es un principio muy importante. Cuando nosotros, hermano, no vivimos en sometimiento, nosotros no podemos vivir en armonía, no podemos vivir en un mismo sentir, no podemos vivir en un mismo propósito. ¿Por qué? Porque cada quien quiere hacer lo que quiera. Por eso, hermano, es importante la evidencia de la sumisión en la vida de todo creyente, Tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener una sana y saludable y profunda devoción a Dios. Y tenemos también que tener la devoción de, sí, Señor. A ver, vamos a practicar porque están muy serios, hermano. Diga conmigo, sí, Señor. Lo dijo así como con poquitas ganas. Dígalo con más ganas, hermano. Sí, Señor. El Señor lo está escuchando, así que quiere que se lo diga con ganas y con convicción. Diga, sí, Señor. A algunos les cuesta trabajo. De repente algunos nomás movieron los labios. Pero, hermanos, es la evidencia de que Dios ha transformado mi vida. Cuando Dios transforma tu vida, hermano, realmente y profundamente, tú puedes experimentar el gran poder de Dios. Si tú experimentas el gran poder de Dios, hermano, no hay ni siquiera una pizca de duda de que necesitas someterte a Él, de que Él es la verdad,
de que Él es el camino, que Él es de la verdad y que Él es la vida. El sometimiento a Dios. Podemos ver consecuencias, por ejemplo, en los jóvenes, ¿verdad? En los jóvenes, hermano, podemos ver, hermano, que muchas veces llega una edad de que los hijos ya para ellos no existe la frase, sí, Señor. De repente sirve, I don't care, ¿verdad? De repente. Y podemos ver constantemente las consecuencias, ¿verdad? En los tropiezos, hermano, de los jóvenes y también de algunos y de muchos adultos, simplemente porque no pudieron decir, sí, Señor. Porque no pudieron decir, sí, Señor. Tú mandas, Padre. La sumisión, hermano. La sumisión, dice en griego, en el Nuevo Testamento, significa poner debajo. Someterse es poner debajo o acomodar debajo de. Eso significa someterse. Es ponerse debajo de. Para muchos qué difícil es ponerse debajo de Él. Pero también la otra opción es acomodarse debajo de Él. Por si nos duele tanto ponernos debajo de Él, bueno, podemos acomodarnos, pero tenemos que hacerlo. Eso es lo que la palabra sumisión nos dice, poner debajo o acomodar por debajo. Es una palabra militar, hermano. Es una palabra militar que se refiere a los soldados de menor rango que se ponen bajo las órdenes de los oficiales superiores. Por lo tanto, la sumisión se deriva de un reconocimiento del orden y la autoridad pertinente. Oh, hermano, ¿cuánto necesitamos aprender nosotros de este concepto? ¿Cuánto necesitamos como adultos aprender este concepto? Si nosotros no tenemos el concepto de autoridad en nuestras vidas, ¿cómo simplemente vamos a servir de modelo a nuestra familia? Y es una pregunta, es una cuestión para todos. Si nosotros no podemos entender el concepto de autoridad, ¿cómo podemos ser buenos modelos? Yo creo que, hermano, eso pudiera ser alguna de las consecuencias de que tenemos tantos problemas en nuestra sociedad. Por la ignorancia, hermano, de la sumisión a la autoridad. ¿Verdad? Jesús mismo, hermano, Jesús mismo es nuestro modelo. Muchas veces nosotros nos sentimos un tanto de alto, ¿verdad? Nos subestimamos a nosotros mismos. Pero Jesús, hermano, Jesús fue nuestro modelo. Y solamente piénselo. Nosotros no podemos, hermanos, compararnos con Jesús absolutamente para nada. Pero Jesús, hermano, fue nuestro modelo. Jesús dijo, hermano, en Juan 12:49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice Jesús, yo no hablo lo que yo quiero. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió. ¿A quién lo está enviando a usted, hermano? ¿A quién lo está enviando? ¿Quién es su autoridad de usted? Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento, ¿verdad? Vemos a Jesús sujetándose al Padre. Dice, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir. ¿Se da cuenta, hermano, que tenemos un gran modelo? Y si nosotros decimos ser creyentes, hermano, y si nosotros decimos creer y amar a Dios, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sujetarnos? En Juan, hermano, 4:34 y 37, dice Jesús, Jesús les dijo, mi comida es que haga, dice, mi voluntad. No. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús, hermano, a sí mismo nos está enseñando una muestra de ponernos bajo una autoridad. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, dice, y que acabe su obra. Mire, eso es muy importante, hermano, pero solamente para comentarlo, si usted quiere acabar lo que usted siente que Dios lo ha mandado a hacer, usted necesita sujetarse. Usted necesita reconocer la autoridad de Dios en su vida. Dice
dice en Juan 5, 3, 30, dice Jesús, dice, yo no busco, dice, mi voluntad. Qué lindo, qué maravilloso ejemplo, hermano, de Jesús. Dice Jesús, dice, yo no busco, dice, mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió. Jesús, hermano, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios todopoderoso, hermano, siendo el creador de la tierra y del universo, Él vino a ponernos, hermano, Él vino a ponernos un ejemplo de lo que significa sumisión, sujetarse a la autoridad divina. Jesús, hermano, Jesús fue sumiso al Padre, terminando con su gran oración de sumisión justo antes de su muerte. Jesús dice, Padre mío, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Jesús en esta oración? No, Señor, yo no quiero hacer eso. A mí me consigues otra cosita mejor. Yo soy tu hijo, Señor. Pero el mismo Jesús, hermano, en los momentos más oscuros humanamente en su vida, Padre le dijo, Padre, si es posible, solamente, Señor, si hay una oportunidad, si es posible, pase de mí esta copa, dice, pero no sea como yo quiero, Señor. Yo puedo tratar de hacer esa oración y yo pudiera intentar decirle al Señor, Señor, que no sea como yo quiero, porque como yo quiero, Señor, yo siendo un mortal, pecador y egoísta, pudiera pedirte, Señor, lo que no es debido o lo que es incorrecto. Pero Jesús dijo, que no sea, Señor, lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa es una evidencia profunda, hermano. Es una evidencia de quién está sobre ti. ¿Quién está sobre ti? Si queremos ser discípulos de Cristo, hermano, realmente, si queremos ser discípulos de Cristo, debemos de someternos a la autoridad de Cristo. Y para someternos, hermano, a la autoridad de Cristo, necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos escucharlo constantemente. Pablo, hermanos, recuerdo ahorita en este momento cuando Pablo, hermano, le dice a Timoteo, dice, ten cuidado, dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe por qué le dijo esto Pablo a Timoteo? Porque nosotros, hermanos, somos falibles. Estamos expuestos al error. Aún aunque nosotros pensemos que estamos pensando lo correcto, podemos equivocarnos. O podemos hacer las cosas incorrectas. O podemos estar haciendo cosas que no son la voluntad del Padre, que nosotros estamos intentando que Él nos mande a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Está conmigo, hermano, todavía? Si queremos ser discípulos de Cristo, hermano, debemos someternos a la autoridad de Cristo. Así como el mismo Cristo se sometió al Padre. Toda autoridad proviene de Dios, hermano. Toda autoridad. Toda autoridad proviene de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y tenemos la obligación, hermano, de someternos a Él. En Santiago, hermano, 4:7 hay un principio hermosísimo, hermano, y poderoso para nuestras vidas. Dice Santiago 4:7, dice, someteos, sométete, obedece. Someteos pues, ¿a quién? Someteos a Dios, dice, resistir al diablo. Ahora, ¿cómo resiste al diablo, hermano? ¿Qué nos imaginamos cuando Santiago dice esta frase? Cuando dice esta frase, dice resistir al diablo. ¿Qué significamos? Como unas manos poderosas que estamos resistiendo a Satanás para que no se acerque, o estamos poniendo un vallado. No sé qué es lo que usted se imagine cuando usted lee, hermano, que resistamos al diablo. Mire, el diablo no puede estar dentro de nosotros, pero la influencia del diablo sí puede estar dentro de nosotros. Él sí puede influenciar. Y dice Santiago, dice, someteos, dice, sométete a Dios,
¿Por qué? Porque Dios es el Dios todopoderoso. Cuando tú resistas al diablo, dice que Él huirá de ti. ¿Por qué? Porque el diablo no va a ver tu propia autoridad, el diablo va a ver la autoridad de Dios sobre ti. Ese es un principio poderoso, hermano, hermoso para nuestras vidas. Si tú quieres, hermano, tener la protección de Dios, necesitamos someternos a Él. Necesitamos aprender a someternos a Él. Pablo, hermano, conoció este principio, el principio de la sumisión a Dios. Y esto fue evidente en su ministerio. Y yo no puedo dejar, hermano, de lanzarles esta pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo está el concepto de la sumisión en tu vida? ¿Cómo está? ¿Cómo está simplemente en familia? Yo sé que todos, la mayoría somos adultos, pero también somos hijos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro sometimiento a nuestros padres? ¿O cómo fue nuestro sometimiento a nuestros padres? ¿Hemos sido hijos obedientes o fuimos hijos obedientes? No, que mi papá o mi mamá me hizo esto, otro, esa es una excusa. Porque la palabra de Dios, hermano, nos habla de someternos a las autoridades. ¿Cómo está tu sometimiento? ¿Cómo está tu sometimiento en tu relación de esposa a esposo o de esposa a esposa? Porque ahí el hombre, hermano, no es el que trae las botas y dice, aquí llegó el charro y aquí se frijoles charros, no sé. Yo no sé, hermano, pero ¿cómo está? ¿Cómo está? Dios nos llama, hermano, a someternos unos a otros en amor, voluntariamente y apasionadamente. Si nadie es el más en la casa, si todos, hermanos, tenemos esa armonía en sometimiento, Dios mío, aunque usted coma puras tortillas, hermano, come feliz y contento. Amén, porque hay armonía, ¿verdad? Porque hay un amor, porque hay una respuesta mutua del amor de Dios entre ustedes. Una vez que nosotros nos hemos sometido a Dios, nuestra máxima autoridad, nos resulta más fácil reconocer y seguir la autoridad humana en este mundo. Hermano, si nosotros no nos sometemos a Dios, no nos podemos someter unos a otros. Nos va a costar trabajo. Y vamos a sufrir por ello. Vamos a sufrir por ello. Porque uno sufre, hermano. Cuando uno no quiere someterse, aunque uno dice, por mis pistolas yo no me someto. No, es un sufrimiento interno porque no estás fluyendo en el amor de Dios. No estás fluyendo en el plan de Dios para tu vida. Por eso, hermano, si nosotros podemos someternos y aprender a someternos a Dios, vamos a entender cuál es el plan completo, hermano. Dios me va a enseñar, hermano, de que tengo que someterme a la policía. Si no me someto a la policía, voy a tener un problema. Tengo que someterme, hermano, a las leyes de tránsito. Si hay un lugar que dice no parking, no puedo parquearme ahí. ¿Por qué? Parquearme. Spanglish, ¿verdad? No puedo estacionarme ahí. ¿Por qué? Porque el violar esa autoridad me va a poner en un problemas con un ticket de $60 que no quisiera pagar. Y eso, hermano, es solamente un ejemplo, pero eso llévelo a cada área de su vida. A cada área de su vida. Dios le mandó al hombre, hermano, a que amara y respetara a su mujer. Dios le pide a la mujer que se sujete a su esposo. Eso a las mujeres muchas veces no les gusta ese versículo. Si pudieran, agarraban un borrador y quisieran borrar a eso. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero Dios le dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y usted sabe cómo amó Dios a la iglesia, hermano. Cómo Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial. Es la decisión de amar a la esposa bajo cualquier circunstancia. No importa cómo esté o cómo no esté. En qué condiciones se encuentre.
cuáles sean sus intereses. Es una manera sacrificial de la autoridad de Dios. Así como Cristo amó a su iglesia, así tenemos la obligación de amar a nuestras esposas. Y de la misma manera la esposa tiene la obligación de sujetarse a su esposo. Amén. No escuché aménes, pero bueno. Amén, hermana. Ya noté quién dijo aquí para pasar la nota. Gloria al Señor. Una vez que nos hemos sometido a Dios, hermano, nuestra máxima autoridad, podremos entender, hermano, el fluir de sometimiento en esta tierra, ¿verdad? Yo necesito someterme a mi autoridad. Yo necesito, hermano, someterme a mi familia, a mi esposa. Si ellos no quieren hacerlo, entonces es el problema de ellos, pero mi problema es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, ¿verdad? Y quiero ir al último punto, hermano, de la evidencia, hermano, de un deseo, hermano. Yo no sé cómo siente usted su vida de relación con Dios, o cómo manifiesta esa relación que Dios está trabajando con usted. ¿Cómo lo manifiesta usted? ¿Cómo la gente sabe que usted está teniendo que está teniendo una relación profunda y próspera con Dios? Yo no sé cómo lo hace usted. Pero una de las evidencias, hermano, de alguien que tiene a Cristo en la vida, alguien que tiene a Cristo en el corazón, que vive con la pasión de ese Dios que lo salvó de una vida perdida y lo sacó a una vida, hermano, gloriosa, donde el Señor, hermano, nos restaura, y eso nos causa una emoción que cualquier persona, hermano, que nosotros queremos hasta platicarle, hasta el gato que pasa queremos evangelizarlo. Que miramos una persona más con una necesidad y que comenzamos a compartirle lo que Dios hizo en nuestra vida, que la gente pues no cree, pero nos ve medios locos y nos ve con un brillo en los ojos y nos ve con una emoción y empieza a decir: lo que este loco tiene es lo que yo necesito. Yo no sé cómo usted, hermano, o cuál es la evidencia que la gente ve en usted sobre su relación con Dios. Pero la evidencia, hermano, de una edificación mutua, dice en el versículo 11, y voy a poner un poquito más en español actual, porque Pablo dice, porque deseo veros. Simplemente, hermano, es porque deseo verles, ¿verdad? Deseo verles, dice. ¿Y para qué quiero verles? ¿Para qué quiero verles? ¿Solamente para saludarlos? No, yo quiero verles para comunicarles un don espiritual. Para el apóstol Pablo, hermano, la vida espiritual fue muy importante. ¿Es importante para nosotros la vida espiritual? Es importante, hermano, saber que aunque vivimos en este mundo, dice la palabra, ya no somos de este mundo. Que usted y yo, hermano, ya no pertenecemos a Santana o a México o a Nicaragua o a El Salvador, a Guatemala. No, nosotros ya tenemos una nueva identidad. Pertenecemos al reino de los cielos. Ahora, somos diferentes. Y la intensidad, hermano, con lo que usted viva su relación con Dios, va a ser ese anhelo de que usted pueda compartirle compasión a aquella persona, hermano, que todavía vive en su antigua manera, en su vida llena de pecado. Fue la palabra. La manera como nosotros vivimos nuestra intimidad con Dios, hay una evidencia de ese deseo de compartir. Y cuando usted comparte, y yo quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que le compartió a alguien del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, espero que sea algo fresco. Pero cuando uno comparte, hermano, cuando uno comparte algo que te hace sentir lleno dentro de ti, y cuando tú le compartes a aquella persona y que aquella persona logra captar el mismo espíritu que está en ti y empieza a experimentar ese anhelo de tener lo que tú tienes, hermano, no es como una llave que se abre y que tú te quedas sin agua. No, es algo que te renueva a ti también de una manera igual. Que estás, hermano, llevándole
una corriente de aguas vivas a otra persona. Y esas mismas corrientes, hermano, vienen de regreso y te empiezan a empapar, a refrescar. Es lo que yo siento, hermano, y lo que yo miro en el apóstol Pablo, hermano, donde dice: porque deseo verles para comunicarles un don espiritual, dice, a fin, dice, de que sean confirmados. Dice, esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Pablo no solamente, hermano, quería hablar de Dios y hablar de Dios, quería hacerlo porque eso mismo le llenaba a él. Y si usted, hermano, no ha hecho esto por mucho tiempo, empiece a ir a los pies del Señor y dígale que le dé pasión por experimentar su presencia en cualquier circunstancia en la que usted se encuentre el día de hoy. Posiblemente, hermano, y eso nos pasa a todos en algún momento de la vida, nos alejamos un poco del Señor o nos alejamos mucho del Señor y ya no sentimos esa comunicación con Él, ya no sentimos esa cercanía con Él. Ya no percibimos al Espíritu Santo, hermano, que nos está hablando en nuestras vidas y que nos llena de pasión, nos llena de vigor, de fuerza para compartir de su palabra. A muchos nos pasa en algún momento de nuestras vidas que nos alejamos. Pero si nosotros sentimos eso y no sentimos la pasión o la preocupación de compartirle a alguien, es momento de ir a los pies de Cristo. Decía el rey David, decía: devuélveme el gozo, dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque experimentar, hermano, la salvación que viene de Dios es un estado que provoca alegría. Es un estado que provoca un confort en el corazón. Es el oxígeno para el creyente, hermano. El Espíritu Santo, hermano, es la frescura del Espíritu Santo, hermano, es el oxígeno para el creyente. Si usted no siente eso en este momento, hermano, hoy es un buen día para decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te he sentido lejano aunque estás cerca. Te pido que vengas y que me hables. Te pido, Señor, que vengas a tener esa relación conmigo. Necesito comer de ti, porque yo necesito experimentar el gozo de mi salvación. Dar, hermano, es importante para nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 9, habla de la misión de los 12. No sé, recuerda esa historia. Pero dice la historia, dice Mateo, dice que a estos 12, dice, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, dice, no vayas, y en la ciudad de samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, dice, predicad esto, dice Jesús, predicad esto: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveas de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, etcétera, etcétera. Pero la misión, hermano, de los discípulos del Señor era ir y predicar el reino de los cielos. Y mire, si Jesús le está mandando a sus discípulos, no era él el que estaba yendo esto, eran los discípulos que Jesús lo estaba mandando. Y les dice: sanen enfermos, limpiar a los leprosos, resucita a los muertos. ¿Se imagina eso? Que a través de su predicación o su compartir, un muerto sea resucitado. Dice: resucita a los muertos, dice, echa fuera a los demonios, da de gracia lo que recibiste, dice, da de gracia recibiste, darte gracia. Si nosotros no somos capaces de compartirle una palabra de amor a una persona, ¿cuándo vamos a sanar a los leprosos? ¿Cuándo, hermano, vamos a resucitar a un muerto? Si no sentimos la pasión, hermano, y el deseo y el anhelo de compartir. Que el compartir, hermano, es una acción recíproca, porque yo me alimento cuando yo comparto. Usted, hermano, se alimenta y se fortalece cuando usted comparte. Cuando usted comparte. Pablo, hermano,
Pablo quería confirmar y fortalecerse mutuamente con los hermanos a través de la fe. Pablo, hermano, no iba con sus fuerzas, no era Pablo el que iba a confirmar a los hermanos y que los hermanos fueran creyentes fuertes. No, el espíritu que estaba en Pablo era el que iba a hacer la acción de ellos. Era el que iba a hacer la acción. Pablo, en su deseo era darle una palabra de amor a las personas. Que las personas, hermano, fueran fortalecidas en su fe. Que fueran confortadas, hermano, en cualquier situación peligrosa o adversa en la que se encontraran las personas. A través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra perfecta del Señor en nuestras vidas nos confirma, hermano, nos confirma y también nos conforta en cualquier circunstancia. Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es una palabra que me afirma y me conforta en mis necesidades. Yo quiero preguntarte en esta noche, hermano, y quiero hacerte una pregunta muy, muy sincera. ¿Cómo te sientes, hermano, espiritualmente en esta hora? ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo experimentas a Dios? No lo vas a decir, pero posiblemente no puedas experimentar la presencia de Dios. Precisamente por eso el Señor te trajo de alguna manera a este lugar. Por eso de alguna manera el Señor nos ha dejado su palabra. Muchas veces, y la semana pasada yo decía que muchas veces, hermano, muchas veces no podemos leer su palabra porque no tenemos el hábito, porque no tenemos la constancia, porque nuestra alma está seca, hermano, de esa agua espiritual, y no tenemos ganas de hacer, no tenemos ganas de orar, nos sentimos cansados, estamos con cierta antipatía a las cosas espirituales. Y Dios sabe, hermano, nuestra debilidad. Pero déjeme darles una noticia que es muy buena para todos nosotros. Mientras el Señor no venga por segunda vez, usted y yo todavía tenemos una esperanza. Todavía el día de hoy todavía es un día de salvación. En cualquier circunstancia que te encuentres, yo no sé qué es lo que está pasando en este momento por tu mente, por tu corazón. Yo no sé, ni me puedo imaginar. Solamente puedo ver los rostros. Pero Dios sí sabe exactamente qué es lo que está viviendo tu corazón en este momento. Y Dios sabe que tú tienes necesidad de Él. Tienes una profunda necesidad de Él. Todos tenemos una profunda necesidad de nuestro buen Dios. Y hoy es un día de oportunidad, porque tenemos un Dios que se derrama en amor por cada uno de nosotros. Y eso es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Está su palabra. Si no tienes ganas de leer tu palabra, lee la palabra. Vas a leerlo de una manera sacrificial. ¿Y sabes qué? A Dios le gustan los sacrificios. Decía un pastor por ahí en las redes sociales que decía, es que no tengo ganas, que le decía el hijo del pastor, es que no tengo ganas, papá, de ir a la iglesia hoy. Dice, pues está bien, hijo, que no tengas ganas. Pues de todas maneras vas a ir. Pero es que, papá, no tengo ganas. Sí, pues va a ser un sacrificio para Dios, mi hijo. Vayas a la iglesia, ¿verdad? Dios sabe, hermano, lo que no tenemos ganas de hacer. Pero Dios, hermano, no nos cierra la puerta. Él la mantiene abierta para usted y para mí. Y Dios, hermano, puede enjugar nuestras lágrimas. Él puede darnos propósito en la vida. Nuestros jóvenes, hermano, están fuera de propósito. No saben qué van a hacer con sus vidas. Pero déjeme decirle que eso no es solamente una cuestión no es solamente una cuestión de los jóvenes, es una cuestión también de los adultos, porque muchos adultos se mueren, hermanos, se van a la tumba con un montón de propósitos que nunca pudieron cumplir, porque no pudieron conocer al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Y usted y yo, hermano, tenemos esa oportunidad. Tenemos esa oportunidad de conocer a Dios y de tener las evidencias, hermano, de un creyente genuino. Ser un creyente, hermano, que seamos agradecidos. Agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que no nos ha dado. Ser agradecidos.
es tener la evidencia de hombres y mujeres que somos devotos a Dios, que buscamos a Dios, no de una manera religiosa, de una manera, hermano, de una manera que dice en su palabra que nos llama hasta amigos. Podemos tener una relación con Él, podemos tener esa devoción con Él. Tener, hermano, la evidencia de que somos personas que sabemos que nos sujetamos a Dios, que sabemos vivir en paz con los que están con nosotros, que tengamos esa evidencia de querer compartir, necesitamos compartir lo que Dios nos ha dado. Dios, hermano, le ha dado un regalo, dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Tenemos que compartir, es parte de la gran comisión. Dice, ir por todo lugar, compartir el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decirles a la gente que guarden todas las cosas hasta el fin del tiempo. Y el Señor dice, yo estaré con ustedes. Y yo estaré con ustedes. Y eso es lo más importante. Eso es lo que nos da la capacidad de tener buenas evidencias de que somos creyentes genuinos en nuestras vidas. Y yo no sé si todavía usted está aquí, pero yo quiero invitarlo a que se ponga de pie y vamos a orar que el Señor nos ayude. Dios es bueno, hermano, y Dios es maravilloso. Muchas veces nosotros no somos lo suficiente buenos, pero Dios es bueno. Y Dios es infinitamente maravilloso. Yo no soy perfecto, pero Dios es perfecto. Podemos ir confiadamente delante del trono de su gracia. Y allí, hermano, va a haber respuesta para nuestras vidas. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu vida a través de su palabra. Y cualquier cosa que hoy haya en tu corazón y en tus pensamientos, que el Señor te dé dirección. El Espíritu Santo, por eso Jesús lo dejó con nosotros. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo mandaré al Espíritu Santo y Él los va a guiar a la toda verdad, a toda verdad. Es bueno escuchar los sermones en la iglesia, sí, es muy bueno, pero es mejor, hermano, ir a la palabra del Señor, leer la Biblia, que el Espíritu Santo, hermano, empiece a ver tu interés y diga, este hombre, este varón, esta mujer tiene interés de hablar conmigo, voy a hablar con él. Y que el Señor, hermano, siga haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros.